En el capítulo anterior, 14 participantes llegaron al campamento. Hubo alianzas e interacciones muy similares al canon. Dejando de lado el primer expulsado y hablando de Jake y Hunter, estos parecen conectar a primera vista, y aunque uno lo hace por afinidad y el otro por el juego, rápidamente formaron una alianza con otros dos jugadores, Yul y Tess. Esta última se cerró bastante a interactuar con los protas del video, pero estos no se rendirán con ella. Ya sabido todo esto, yo soy Hertz y bienvenidos al capítulo 2 del Shaker. Ya de entrada, Hunter tratará nuevamente de acercarse a Tess. Este intentará que la interacción fluya, pero Tess sigue bastante hermética en cuanto a generar vínculos, por lo que nuevamente es alejado al Tess dejarle claro que no serán amigos, cosa que afecta de cierta manera a Hunter. Ahora hablemos de un detalle que no mencioné porque ahora tomará relevancia. Como nunca existió la relación entre Tom y Jake, Aiden nunca le mencionó a James que eso era lo que más me gustó a la gente. Aún así, al acercarse a Aiden y tomándose algunas fotos y demás, sus seguidores o conocidos inferirían que sean pareja. Así que el usar a Aiden como pareja para crecer su fama llegaría a estar en sus planes igualmente. Pasemos al desafío. Crystal les explica que será uno de resistencia. En específico, el que quede despierto hasta el final le dará la victoria a su equipo, por lo que pasemos directamente a unas horas más tarde. Hunter y Jake pasarían el rato hablando, y entre esas charlas Jake revela que para él será muy sencillo superar este reto, pero cuando Hunter intenta indagar sobre el asunto, Jake cambia de tema. La conversación parece ponerse tensa, pero Hunter saca sus tarjetas con preguntas para conocerse. Jake acepta ese juego y así ambos salen de ese silencio incómodo. Por otro lado, el conflicto de Yul con Kai y Connor sucede como en el canon, al igual que la charla de Risha y Connor. Unas horas más tarde, ya varios campistas caerán rendidos ante el sueño. Jake y Hunter seguirán con su juego hasta que Jake le pregunta sobre Tess y cómo le fue esta mañana. Hunter le dice que no le fue tan bien y Jake agrega que debe haber una razón por la que no quiere hablar, siendo que quizás él también lo intente, agregando que él tiene cierta experiencia con gente gruñona, así diciendo que en la mayoría de los casos solo son gente que quiere protegerse. Hagamos un inciso. Este Jake parece más maduro y esto es así porque para este entonces ya habrá pasado por la muerte de su abuela y otras cosas que revelaré más adelante. Ahora sigamos con la narración. Hunter se asombra por estas palabras, pero decide no indagar mucho. Aún así no deja pasar la oportunidad y le dice a Jake que le agrada bastante, siendo que le gustaría ser su amigo más allá de solo un aliado del juego. Jake obviamente lo aceptaría y diría en el confesionario que le agrada bastante a Hunter, siendo que lo conoció bastante por las preguntas y parece alguien confiable, así que le gustaría estar con él, aclarando que solo como amigos, así como hizo Ali. Y bien sabemos cómo terminó eso. Ya para la ronda final, en la que pasaron varias horas, solo quedan Aiden, Carol, Hunter y Jake. El primero cae del sueño. Por el otro lado, Jake le dice a Hunter que no es necesario que siga despierto, que él ganará el reto, cosa que Hunter no aceptaría por su espíritu competitivo, hasta que no soporta más, quedándose dormido casualmente sobre el otro. Con todo esto, Jake sentiría algo de incomodidad por lo que le genera. Ya es de día y solo quedan Jake y Carol, por lo que Crystal, para adelantar las cosas, les da somníferos. Carol es la primera en caer y Jake, aunque hubiera podido ganar el juego, termina también dormido por los somníferos. Esto nuevamente le da la victoria al equipo verde. En el equipo naranja, como en el canon, James aprovecha la interacción de Aiden y Carol para exponer a esta última enfrente de ellas y que el foco de la eliminación recaiga en Carol. Un comentario aparte, esta jugada no la entendí. Literal pudieron aliarse con Carol y expulsar a las otras tres para al final expulsar a Carol, así que no sé qué estrategia fue esa. Siguiendo con el capítulo, sucede lo inevitable. Carol es expulsada. La alianza de chicas sigue en el juego y James arruina en parte su amistad con Aiden. Y si hablamos de Hunter y Jake, digamos que alguien tuvo que llevarse al ganador a la cama. Ay, eso sonó mal. En este capítulo se dieron varios eventos a destacar. No se crean que me olvidé de dibujarle ojeras a Jake. Eso tendrá su justificación en el siguiente video, el cual produciré si en esta segunda parte llegamos a las 2500 views y 200 likes.
Al ver el recibimiento del último video, que no tiene ni una semana, creo que esta meta en teoría será sencilla de alcanzar. Así que ya saben qué hacer para que continúe la serie. Recuerden que pueden dejarme sugerencias de algún video que les gustaría que haga de análisis o algo así relacionado al show. Y bueno, ya sin nada más que decir, Hertz se despide. Bye.